El día de hoy nos corresponde analizar lo correspondiente al capítulo 6, que se refiere a el comercio bursátil. Esto comprende todo el material que se conoce como lo que son títulos valores, las características de los títulos valores, los tipos de títulos valores y un poco de lo que se conoce como la desmaterialización de los títulos. Iniciamos mencionando fundamentalmente lo que es la definición de título valor. El título valor normalmente no está comprendido en nuestra legislación. En el Código de Comercio no hay, por ejemplo, un concepto de lo que conocemos como título valor. No obstante, a nivel doctrinario se ha logrado determinar el significado en sí de lo que es título valor. El título valor lo definimos principalmente como un documento el cual representa dinero o la orden de pago de una cierta cantidad de dinero y el cual se considera como un derecho incorporado a dicho documento, ¿verdad? Es decir, la persona que posee dicho documento tiene de manera directa un derecho incorporado dentro del mismo documento, ¿verdad? Está hecho en documento, en papel, pero normalmente contiene una orden o algún tipo de situación que legitima a esa persona a ejercer los derechos mencionados en ese documento, como lo iremos viendo más adelante. Estos títulos valores han permitido, por ejemplo, la circulación de bienes muebles e inmuebles, pero a través de títulos representativos. Y forman parte del comercio jurídico, el comercio económico, ¿verdad? Facilitan mucho el comercio económico, eso es lo que se dice. Normalmente se habla de que en estos documentos también se contiene una serie de riquezas o bienes que están incorporados de una manera inteligente en ese documento, porque representan documentos, representan dinero, representan riqueza, ¿verdad? Eso es lo que se menciona en estos casos. Ok. Normalmente nuestro Código de Comercio contiene una serie de requisitos para el funcionamiento de estos títulos valores. Normalmente el artículo 670 trae entre los requisitos los siguientes: el nombre del título, muy importante que esté mencionado en el documento, la fecha en que se expide, es decir, que se emite dicho documento, los derechos que ese título me da, eso es lo más importante que ese documento debe de contener, el lugar donde se tienen que cumplir esos derechos, es decir, el lugar donde se tiene que pagar ese documento, y la firma de quien expide dicho documento. Con la falta de uno de estos requisitos no podríamos considerar al documento como un título valor. De hecho, pierde peso como título valor. Tiene que traer cada uno de estos requisitos para que funcione como tal. A la par de esto tenemos de que los títulos valores tienen las siguientes características. Normalmente tienen 6 características. Una es la incorporación, la otra la legitimación, la otra es la literalidad, la otra es la autonomía, la otra es la circulación y la forma de nacimiento. Vamos a hablar detenidamente de cada uno de estas características. Hablemos de la incorporación. Bueno, normalmente en el título valor va a haber un derecho determinado que me va a permitir a mí realizar o no una determinada actividad. Entonces, normalmente se dice, páguese tal cantidad de dinero o gírese tal cantidad de montos de dinero. Ese derecho está incorporado en el mismo documento. Es decir, quien posee el título valor, y si está a su nombre, puede ejercer los derechos incorporados en ese mismo documento. Por eso se habla popularmente de la llamada incorporación en título valor. Esto nos lleva a la segunda característica. Cuando hablamos de la incorporación, sabemos de que hay una persona que está autorizada para ejercer los derechos establecidos en el documento. A este nombre le llamamos como la legitimación, es decir, el estar legitimado implica el estar autorizado para ejercer con propiedad todo lo que ese documento me mencione. Si me ordena a mí pagar, yo debo pagar. Si me ordena cobrar, yo puedo cobrar, porque estoy debidamente autorizado para ejercer todo lo que ese documento establezca.
La literalidad va también en el mismo sentido. Todos estos derechos y este tipo de autorizaciones tienen que estar consignadas por escrito en el documento. Esto nos lleva a decir de que hay una literalidad, es decir, debo apegarme al contenido que el documento me va a mencionar. Entonces, esa es la literalidad. La autonomía implica independencia. Esto se explica de la siguiente manera. Muchas veces los documentos, los títulos valores, se inician por una relación de un contrato o por un acuerdo entre partes. Por ejemplo, un contrato entre préstamo que lleva a firmar a una persona un pagaré. Aquí lo importante es que ese pagaré, independientemente del motivo que le dio origen, es un documento totalmente autónomo y se pone a circular, es decir, pasa de mano en mano. Entonces, quien ostenta los derechos derivados de ese pagaré puede ejercer lo que ese pagaré le consigne, es decir, que se le pague cierta cantidad de dinero. Entonces, por ejemplo, si a mí me den dinero y yo le cedo ese documento a otra persona, esa otra persona puede cobrar el dinero que está consignado en ese pagaré. No tiene que ver nada el préstamo original que se otorgó. Por eso se dice que el documento tiene cierta autonomía. Eso es lo que se menciona en este caso. Tenemos también la circulación, que ya es lo que he venido hablando. Los títulos valores, en este caso, pasan de mano en mano, van a circular en el comercio, se van a endosar en muchos casos, y entonces eso va a darle mucha actividad al mismo. Tenemos también su forma de nacimiento, es decir, si fueron la forma en que este título entró al mercado. Aquí el libro de texto se menciona normalmente si nacieron de manera individual o si nacieron, por ejemplo, en serie, que son los ya famosos títulos en serie, ¿verdad? Entonces, eso depende mucho de cómo nació, cómo surgió este título valor. Eso es lo importante por acá. A la par de estas características, tenemos lo que es la clasificación. Dentro de la clasificación podemos mencionar principalmente tres grandes grupos. Tenemos en primer lugar por la forma de circular, luego tenemos lo que se conoce por la estructura del título valor, y la tercera clasificación tiene que ver con la forma tripartita estadounidense, que es un mecanismo ya de ese país de clasificar los determinados títulos valores. Tomando en cuenta el primer criterio de clasificación, que es por la forma de circular, tenemos que los títulos pueden ser nominativos, a la orden y al portador. Esa es la forma de circular. Nominativos en primer lugar, en segundo lugar a la orden y en tercer lugar los llamados títulos al portador. Los nominativos normalmente contienen en sí el nombre de una persona, es decir, están emitidos a favor de una persona determinada. Y esa persona determinada es la que va a ejercer los derechos que ese documento consigna. Normalmente, al hablar del título nominativo, también mencionamos que hay una doble legitimación, ya que por una parte, en el título va a estar consignado el nombre de esa persona, pero también en un registro, por ejemplo, el registro de accionistas de esa sociedad que pertenece a la acción, va a aparecer consignado de que esa acción pertenece a esa persona, al señor Pedro Pérez, por ejemplo. Igual sucede, por ejemplo, cuando se emiten certificados de depósitos a plazos. El certificado puede estar a nombre mío, pero en el banco tiene que consignarse que yo soy el titular del certificado número A, B y C o con una numeración determinada. Hay una doble legitimación en esos casos. Lo importante es que estén a nombre de una persona determinada. Los títulos a la orden normalmente se expiden a la orden de una persona, es decir, establece una orden, valga la redundancia. Gírese tal cantidad de dinero, páguese en tal fecha tal cantidad de dinero. ¿Verdad? Normalmente van en ese sentido. Y se caracterizan también porque van a circular por endoso. El endoso pues consiste en que la persona que tiene el título lo firma al anverso y lo cede a otra persona quien va a ejercer los derechos que están consignados en ese documento. De tal manera que el título va a circular, ¿verdad? El endoso puede ser de manera total, es decir, que yo le traslado todos los derechos del título a esa persona, pero también puede darse de manera parcial, ¿verdad? Entonces, perfectamente yo le traslado, pero la mitad de los derechos que ese título me confiere. O le traslado, por ejemplo, el derecho a cobrar en un juicio ese documento, pero no le traslado la propiedad del mismo documento.
Todo depende cómo yo vaya a endosar dicho documento. De igual manera, digamos, estos títulos son los más utilizados, están en la ley, están en el Código de Comercio. En caso de pérdida, pues existe todo un procedimiento para la reposición de dicho título, ¿verdad? Normalmente, igual en los títulos nominativos, es todo un procedimiento para recuperarlo en caso de pérdida. Los últimos, que son los menos utilizados, son al portador. Los títulos al portador se crean para que la persona que los posea, independientemente del nombre que esté consignado, o sea, que no tiene ningún nombre, pueda ejercer los derechos. Entonces son títulos muy peligrosos y estos se pierden y otro tercero los encuentra. Quien posea ese documento puede cobrar la cantidad de dinero que ahí se menciona. Entonces, por falta de seguridad es que nuestra legislación ya casi no están tan vigentes. Es como perder un tiquete de lotería, ¿verdad? Si era un tiquete con premio y alguien lo encuentra, esa persona perfectamente puede cambiar y pues cobrar el dinero que ahí se consigue, ¿verdad? Entonces, por eso son en cierto grado peligrosos, ¿verdad? Y una vez que se pierden es difícil, ¿verdad?, recobrarlos, ¿verdad?, en este caso. Esa es la primera clasificación. En la segunda clasificación podemos mencionar que, por ejemplo, también están los títulos por la forma en que están estructurados. Estos pueden ser títulos de deuda o títulos de capital. Se los explico brevemente. Los títulos de deuda normalmente los emiten las empresas para financiar sus actividades. Entonces, emiten esos títulos, los venden en la bolsa de valores y las personas que los compran, que son los inversionistas, van a recibir ciertos dividendos de esa empresa, no dividendos, van a recibir cierto dinero, ciertos intereses por la posesión de ese título de deuda. Es decir, las empresas le van a deber a las personas que compraron esos títulos cierta cantidad de dinero. Esto es muy común, por ejemplo, cuando el Banco Central emite esos títulos de deuda soberana del país y los inversionistas los adquieren. Entonces el Estado le adeuda a esos inversionistas los montos consignados en ese título, porque ellos fueron los que adquirieron ese documento. Es como un cierto tipo de título de deuda. Se da mucho con los certificados de depósito a plazo, ¿verdad? Y estos instrumentos son los más utilizados en la bolsa de valores, aunque no lo crean, ¿verdad? Porque son simplemente un mecanismo de ahorro, ¿verdad? Entonces, yo los compro a cierto precio, pero en cierto plazo me tienen que pagar X monto. Entonces, ese monto va a constituir la deuda que esa institución o ese gobierno le va a pagar al poseedor de ese título. ¿Verdad? Eso es lo que normalmente se da en este tipo de casos. Los otros son títulos de capital, no son tan distintos a los anteriormente mencionados. En el caso de los títulos de capital, normalmente cuando yo adquiero dichos documentos, yo me voy a convertir en un accionista de la empresa. Entonces yo voy a tener una porción del capital social de dicha empresa. Normalmente a cada año a los titulares de este documento se les paga un dividendo. Entonces normalmente en eso va a consistir el capital. Además del que yo pago por el certificado, a mí se me va a pagar un dividendo anual por tener un título de dicha empresa. Aquí en Costa Rica, muy popular, la empresa Holcim emite títulos de capital. Bueno, la Florida Ice and Farm durante muchos años también emitió estos títulos de capital, ¿verdad? La otra clasificación es la llamada tipología tripartita estadounidense. Bueno, esto ya es propio de la legislación de ellos. Normalmente ellos tienen tres tipos de títulos, que son los llamados títulos cambiarios o negotiable instruments. Tenemos los títulos representativos de mercaderías, que son los documentos de título, y tenemos los títulos de inversión, que ellos les llaman securities, ¿verdad? Y ustedes pueden ver, digamos, en qué va a consistir pues cada uno de estos. Entonces, hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta. Ok, seguimos entonces ahora con los llamados títulos valores específicos, lo que se conoce como los títulos valores específicos.
Ahí tenemos los siguientes. Tenemos en primer lugar lo que se conoce como la letra de cambio, tenemos lo que se conoce como el pagaré, tenemos lo que se conoce como el cheque y tenemos lo que se conoce como las cartas de crédito y también las llamadas acciones. Entonces vamos a ir viendo detenidamente cada uno de estos documentos. La letra de cambio. ¿Qué es la letra de cambio? Bueno, la letra de cambio es un título valor que va a constituir o va a convertirse en una determinada orden de pago, en donde se mencionan las siguientes personas. Tenemos un librador, que es la persona que emite esta letra de cambio. Esa persona librador se le entrega a una persona que se le llama tenedor, que también se le llama beneficiario o poseedor o tomador también, hay varios nombres ahí. Esa persona tiene la letra de cambio, va a resultar como beneficiario de los medios de pago que esa letra de cambio consigna, y este documento se le entrega a una persona encargada de girar el dinero que se llama el librado. En estos casos se llama el librado, quien va a tener que pagar de acuerdo a las condiciones que establezca dicho título. A la par de estas personas, el libro de texto menciona otras también. Tenemos un tomador o beneficiario, que ya es el que ya mencioné, el endosante, que es cuando esta letra de cambio perfectamente el tomador o el beneficiario puede endosarla a otra persona determinada. Tenemos otra persona que muchas veces va a garantizar que esa letra de cambio tiene la cantidad de fondos suficientes y se le llama avalista, es decir, va a garantizar el pago de la letra de cambio. Y también tenemos el tomador, que es el primer acreedor de la letra de cambio, que viene a ser lo mismo que el tenedor, ¿verdad? Aquí no se mencionó el librado, que es la persona obligada a pagar la letra de cambio. Pero ahí es bueno que ustedes lo tengan ahí en sus apuntes. Cuando hablamos de la emisión de la letra de cambio, también tenemos que hablar de varias modalidades. Cuando hablamos de la emisión es cuando esta letra de cambio tiene que pagarse. Dependiendo de las reglas que las personas hayan consignado, así es como se va a establecer cómo va a ejercerse los derechos de esta letra de cambio. Entonces, cuando hablamos de esto, encontramos ciertas modalidades de pago de la letra de cambio. Tenemos a la vista, tenemos a plazo cierto desde la vista, tenemos a plazo cierto desde la fecha y la letra de cambio que se libera a fecha fija. Eso es lo importante aquí mencionar. ¿Cuándo es a la vista? Bueno, cuando el tenedor le presenta a un librado esa letra de cambio para que se la pague, ¿verdad? Entonces, se paga a la vista, es decir, tiene que pagarse inmediatamente. Pero aquí hay que cumplir un requisito fundamental, de que ese tenedor le presente a ese librado la letra de cambio dentro del año en que se emitió. Es importante. No es que va a esperar 2 años, 3 años y va a ir a cobrarle. Tiene que presentarle ese plazo dentro del año. Entonces, dentro del año le presenta esa letra de cambio que es a la vista para que el librado le pague la cantidad consignada en dicho documento. Luego tenemos a plazo cierto desde la vista. Bueno, aquí, digamos, no se consigna una fecha determinada para su pago, pero normalmente se tienen 3 meses desde que se presentó el título a cobrarse para pagarse, o 4 meses o 1 año. Entonces, dependiendo cómo se haya llenado el documento, así es que se va a pagar el mismo. Luego tenemos a plazo cierto desde su fecha. Bueno, aquí se establece una fecha determinada, 15 de junio, y el 15 de junio se tienen, por ejemplo, 2 meses para pagar el monto consignado en la letra de cambio. Tenemos también letra de cambio librada a fecha fija. Bueno, esto es más sencillo porque se va a pagar en una fecha determinada en el mismo documento. Bueno, que vean bien los requisitos de este medio de emisión. Cualquier consulta pueden hacer en el foro de dudas inclusive. Ok, tenemos el otro título que se conoce con el nombre de pagaré. El pagaré se define como una promesa incondicional de pago. Así es como se va a definir el pagaré, como una determinada promesa incondicional de pago en una fecha determinada. El pagaré es como una promesa de pagar, ¿verdad? En estos casos. Para que este funcione tiene que tener una serie de requisitos. Ustedes los pueden ver acá en la página 392. Por ejemplo, mencionar de que es un pagaré,
la promesa de pagar una cierta cantidad de dinero en un plazo determinado, el nombre de la persona a quien ha de hacer el pago o a favor de quién se ha de hacer, la fecha en que se firma el pagaré, ¿verdad? Normalmente son los requisitos mínimos. Si le falta uno de ellos, el documento pierde valor. Tiene que tener consignados todos estos requisitos. Estos documentos adicionalmente pueden tener un fiador. El fiador es una persona que va a garantizar que esa deuda se va a pagar, ¿verdad? Entonces normalmente este puede ser solidario subsidiario. ¿Qué es la diferencia? El fiador solidario es cuando la persona a quien se le debe, que es el acreedor, en caso de no pago, le puede cobrar ya sea al mismo deudor o al fiador a la vez. No hay forma, digamos, no hay un orden determinado. O sea, puede caerle al fiador inmediatamente. En cambio, cuando es subsidiario, siempre tiene que cobrarle primero al deudor y si no logra cobrarle el monto de dinero consignado en el pagaré, se lo cobrará al fiador. Ustedes pueden ver las diferencias entre ambas situaciones. El otro título de valor que mencionamos es el llamado cheque, que es el más utilizado en el comercio. También es una orden incondicional de pago a la vista, es decir, tiene que pagarse cuando se presente en el cajero del banco. Tiene que estar suscrito a una cuenta corriente, es decir, quien emite un cheque tiene que tener una cuenta corriente en el banco. También el cheque va a estar sujeto a una serie de requisitos. Va a tener el nombre del girado, la fecha en que se expide el cheque, si es al portador o si es determinado a una persona determinada, aunque ya los cheques no son al portador. Tiene que ser, por ejemplo, una orden incondicional de pago, ¿verdad? Y la persona que lo emita tiene que tener la suficiente cantidad de fondos para pagar dicho documento. Por eso se dice popularmente que es a la vista. No puede ser con fecha fija o con un plazo fijo de pago. Tiene que emitirse de manera inmediata. Por eso se dice que es a la vista. Un tema que está muy incorporado a la temática del cheque es lo que se conoce como las transferencias bancarias. Esto es lo que se utiliza ahora, se conoce ahora también como simple, ¿verdad? Ya esto ha sustituido en gran manera el pago mediante el cheque, ¿verdad? Entonces, ya dentro de un computador con una clave, uno tiene acceso y uno puede hacer las transferencias sin necesidad de emitir pues una cantidad de dinero inmediata. La carta de crédito es otro título de valor que no es muy utilizado, es utilizado más que todo en temas de importaciones y exportaciones. Va a ser girado a favor de una persona determinada para pagarle cierta cantidad de dinero, también en una fecha fija, y normalmente ahí en el documento se trae el nombre de a favor de quién se va a pagar dicho documento. Normalmente se extienden a favor de una persona determinada. Luego tenemos también la acción, que eso es muy popular, principalmente si uno pertenece a una entidad o a una sociedad anónima. Esto va a representar la propiedad de un determinado socio en una empresa, ¿verdad? Si yo soy socio, yo por lo tanto debo de tener y debo de ostentar cierta cantidad de acciones. Las acciones pueden ser tanto comunes como preferentes. Las más populares son las llamadas acciones comunes. Las acciones comunes van a representar la propiedad del socio de esa empresa, su aporte en el capital social de esa empresa. Normalmente, al ser accionista, yo voy a recibir una serie de ganancias año tras año y normalmente eso va a consistir en el pago de dividendos. Si la empresa le va bien, pues recibo una cantidad buena, pero si le va mal, puede ser que no reciba ningún dividendo. Esto se puede negociar en el mercado, hay un precio que se negocia. Normalmente hay una diferencia, como dice el libro de texto, entre el precio de compra y de venta. Y dependiendo de eso, yo puedo tener una ganancia o una pérdida, ¿verdad? Eso es lo que normalmente se da en el comercio. A la par de esto, tenemos las llamadas acciones preferentes, ¿verdad? Las acciones preferentes, normalmente lo que se da acá es que se da algún tipo de prioridad en el pago de dividendos. Es decir, los poseedores de una acción preferente se les tiene que pagar en primer lugar sobre los poseedores de una acción común. Lo interesante es que a ellos se les paga nada más un monto fijo.
ya que normalmente quienes sustentan acciones preferentes son los titulares más antiguos de una entidad, de una sociedad. Una forma clara, por ejemplo, de aumentar la cantidad de acciones sin que haya un aumento de capital social, es mediante la creación de una acción preferente. La acción preferente normalmente está vinculada al plazo de duración de la empresa, ¿verdad? Eso es lo que normalmente. Y se paga un monto fijo, ¿verdad? Normalmente aquí se dice en el libro de texto que las acciones preferentes son el único mecanismo que tienen las empresas para ampliar el capital social sin otorgar el derecho de voto. Eso también es importante, porque los que tienen acciones preferentes no votan en las decisiones de las asambleas de la sociedad. Ellos tienen ahí un documento, ahí tienen dinero, pero no tienen ese derecho al voto. ¿A cambio de qué? De recibir de manera prioritaria el pago de los dividendos, ¿ya? Ok. Estos temas normalmente se dan a través de la bolsa de valores, que es la entidad encargada de la negociación de una serie de acciones. A través de un puesto de bolsa, quienes van a ser los que van a adquirir estas acciones. A la par de esto tenemos lo que se conoce con el nombre de reporto. El reporto viene siendo como un contrato de compraventa de acciones entre compradores y vendedores, donde ellos se van a intercambiar en un plazo determinado de dichas acciones a cierto precio en el mercado, constituyendo esta actividad una ganancia o una pérdida. Lo interesante de esta figura es que estos reportos tienen un plazo determinado. Entonces normalmente yo los vendo mis acciones, pero tendrán que regresar a mis manos en un determinado plazo, ¿verdad? Obteniendo en sí una ganancia o una pérdida, dependiendo de lo que se mencione ahí en el documento. Esto es un mecanismo también muy utilizado por las empresas para obtener liquidez, ¿verdad? Sin desprenderse de los títulos, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Ok. ¿Por qué? Porque se adquieren los bienes y se vuelven a recomprar en un plazo determinado. Eso es lo importante por acá. A la par de esto tenemos lo que conocemos como la desmaterialización de los títulos valores. ¿Qué significa esto? Bueno, la desmaterialización es más que todo en que las acciones y los títulos ya no van a estar tan consignados de manera material, sino que van a estar consignados de una manera virtual. ¿Cómo yo me doy cuenta si me pertenecen? Bueno, a mí se me entrega un certificado, un tipo de constancia, donde se me hace saber de que yo soy poseedor de cierta cantidad de acciones. Pero las acciones originarias, los documentos originales van a estar custodiados en una central de valores. Esto le va a dar más seguridad al poseedor del título en caso de que pierda dichas acciones o dichos documentos. Y ayuda al proceso de digitalización de los llamados títulos valores, ¿verdad? Bueno, este capítulo es corto, ya hasta acá llegamos con la tutoría del día de hoy. No sé si tienen mayores dudas o preguntas de previo al examen. Bueno, entonces, por mi parte, les agradezco su presencia el día de hoy. Quedo atento al foro de dudas o al correo, en lo que es la plataforma, y en caso de ellas, normalmente con gusto se las evacúo. Esta clase va a quedar grabada y en caso de que tengan dudas, por favor me contactan. Por mi parte, muchas gracias. Buenos días.